¿Qué onda, banda de Contextico? ¿Cómo están? Bendiciones, qué gusto tenerles acá. Estamos grabando podcast en vivo y seguramente tú también puede ser que estés escuchando esto ahí en casa, camino al trabajo, en un rato libre, o quizás estás viéndolo ahí en tu Smart TV o qué sé yo. Recuerda que estamos en YouTube, subimos el video, estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y Spreaker también. Y bueno, la idea de poder vernos es que en vivo pues, se pone muy padre el asunto, pero entiendo que a lo mejor no puedas estar en vivo con nosotros y pues nada, estás escuchando esto donde sea y hoy va a estar muy padre porque vamos a hablar de un tema que nos apasiona muchísimo, que es introducir un poco a lo que es la historia de la iglesia, y a lo mejor tú en este momento te sientes tentado a decir, hoy no está tan padre, hoy no es tan controversial, hoy no es polémico, hoy no van a decir algo tan interesante, pero probablemente es el podcast que tú necesitabas escuchar y no sabías. Y precisamente el punto es, ¿de verdad es tan importante estudiar historia de la iglesia? ¿O por qué no nos produce tanto interés como otras cosas, como la escatología, por ejemplo, que todos queremos saber sobre el fin del mundo y sobre la bestia y estas cosas? Pero hoy vamos a ver un poco sobre por qué es importante estudiar historia de la iglesia. ¿Cómo ves, Carlos? Digo, creo que es un tema que sí nos gusta muchísimo, nos apasiona muchísimo, pero yo creo que dentro de nuestro contexto es un poco normal que nos guste historia de la iglesia, es decir, todo aquel que... La mayoría de líderes cristianos que se dedican a estudiar la Biblia o a enseñar la Biblia o enseñar en seminarios o en institutos o pastores o seminaristas, digamos, todos eso normalmente a estas personas les gusta la historia de la iglesia y la han estudiado y la conocen, quizás no todos a la misma medida, pero es como normal en el círculo académico teológico que te guste la historia de la iglesia y que la quieras estudiar y todo este rollo. Pero esto va más que nada, o este podcast está más que nada pensado para el cristiano en general, o lo que al menos es nuestra percepción del cristianismo en general, del cristiano común, digamos, el cual, digamos, no tiene tanto interés o no tiene tanto acercamiento a la historia de la iglesia. Entonces, va más que nada por ese rumbo de quisiéramos hablar y mostrar a todos por qué es la importancia de la historia de la iglesia y lo padre que es estudiar la historia de la iglesia, para que se sientan de alguna forma motivados para hacerlo. Claro, sí es cierto. Y ¿por qué dirías que en general los cristianos se interesan tan poco en estudiar o en conocer la historia de la iglesia? Bajo tu experiencia, tu punto de vista. No hemos hecho un estudio, no hemos hecho encuestas como las que hacen en Estados Unidos como para entenderlo, pero bueno, hemos sido maestros de Biblia, de institutos bíblicos, hemos estado en la iglesia toda nuestra vida, somos hijos de pastor, hemos estado en círculos académicos, cibernéticos también, teológicos, y de alguna manera hemos tenido contacto con un gran o con muchos cristianos y quizás en nuestra experiencia podríamos hablar un poco de esto. Pues yo pensaría que yo creo que crecemos, y voy a hablar desde un punto de vista más latino, más de Latinoamérica, en el cual para conocer historia de la iglesia tienes que estudiar. Y voy a reducirlo más a México y voy a decir los mexicanos somos un poco flojos para estudiar, es la realidad. Tenemos un porcentaje, un índice de lectura muy, muy bajo. Y bueno, eso es parte de todo eso. O sea, realmente, ¿cómo queremos conocer la historia de la iglesia si nos da flojera realmente estudiar? Entonces, yo creo que sería una de las razones. No sé si tú tienes alguna otra razón u opinión o...
Yo estoy muy de acuerdo con lo que nos pone ahí Jeffrey Haro, con los gustos de las personas hoy. Él dice que ya sabes, espectáculos, mensajes emocionales y todo eso, pues en general el cristiano, pues no, como tú dices, no tiene mucho interés en profundizar en ciertas cosas. Nos gusta la superficialidad, vaya. Y yo creo que también es porque no sentimos o no nos han dicho que es tan importante. Es decir, no le encontramos una aplicación en nuestra vida, lo cual se me haría bastante razonable. O sea, porque tú dices, si tengo que leer un libro, la Biblia, ¿no? Hacer mi devocional, eso estamos de acuerdo. Pero y aparte puedo leer otro libro devocional sobre el carácter cristiano, sobre el matrimonio y todo eso. Eso tiene mucha aplicación a mi vida. Pero no me pidas que lea un tercer libro. O sea, agregar un tercer libro no es tan importante la historia de la iglesia. No sentimos que tenga tanta relevancia para nuestro caminar cristiano, para nuestro día a día. Y entonces casi podría decirse que la historia de la iglesia es como un conocimiento de nicho, que se va más en lo académico. Yo he visto en los institutos bíblicos donde enseñamos y así, que es una de las materias que más les gusta. Nuestro padre, mi papá de Carlos, es un máster en historia de la iglesia, y su materia de historia de la iglesia en el instituto bíblico donde enseñamos nosotros también es como de las, o sea, y los estudiantes no tienen problema en aventarse el librote de Justo González, un librote, y pueden leerse 60, 70 páginas, y yo les mando luego 10 páginas de mi materia, y se les hace pesado, pero en esas materias y hacen unos cuestionarios como de 25 preguntas con mi papá, y están vueltos locos y se chutan todo ese libro, y sí, como que en nicho académico, yo creo que una vez que lo pruebas, entiendes y tú dices, wow, esto es fascinante. Pero ese paso entre el laico, vamos a llamarle común, el cristiano común, a probar la historia de la iglesia, creo que ahí hay un problema, que también igual puede ser que sea un tema de los pastores, que no impulsamos a nuestra iglesia a hablar sobre estos temas, ¿no? Entonces hay muchas lecturas, por supuesto, a esto. Sí, ahorita que mencionabas lo de mi papá, sí, él es un apasionado por la historia de la iglesia, y algo que a mí me da bastante risa con su clase de historia de la iglesia es que él sigue leyendo el libro cada año. Sí, caramba. O sea, y a lo mejor eso habla bien de él, pero sobre todo habla mal de nosotros, ¿no? Porque nosotros igual ya preparamos la clase, ya hemos leído los libros, y a lo mejor solo repasamos ciertas cosas y ya lo dominamos. Pero no, mi papá es tan clavado y tan apasionado, la historia de la iglesia, que no sé cuántas veces habrá leído el libro de la historia de la iglesia. Unas 10 veces, yo creo. Oye, y es muchísimo, es un librote enorme. Y si le preguntas algún dato, lo sabe. O sea, sí. Conoce los nombres no sé, el otro día Julianito, sí, Julianito, y me dio el dato. Sí, claro, y esa es, la verdad es que es admirable eso, tenemos esa referencia en casa, la verdad, en todas sus materias. Mi papá es así, en todas las materias que enseña. Pero esta historia de la iglesia es demandante en el sentido de mucha información, muchos datos, etcétera. Y entonces, bueno, estamos y decíamos, sí es como de nicho, en el sentido de que los cristianos académicos la aman, y por académicos me refiero no solo al círculo teológico alto, académico, sino a alguien que se mete a estudiar a un instituto bíblico. Igual encuentra un aprecio, pero el cristiano de domingo, sí cuesta ese paso. Ahora, entonces, pero la pregunta sería, ¿por qué sería tan importante estudiar la historia de la iglesia? Y creo que aquí es donde muchos que están escuchando podemos tener en estos minutos que vienen la oportunidad de vender
lo que es historia de la iglesia a un cristiano que quizás nunca ha leído historia de la iglesia, es más, ni siquiera ha leído historia secular, y pues menos ha leído historia de la iglesia, y quizás es nuestra oportunidad de meterlos a esta fascinante área de conocimiento que es la historia de la iglesia. ¿Por qué todos deberíamos conocer la historia de la iglesia? Bueno, primero voy a aclarar algo. La historia de conocer y estudiar la historia de la iglesia no es fundamental para tu vida cristiana. Lo voy a decir con mucho cuidado porque estamos promoviendo la historia de la iglesia, pero también no quisiera que se malentendiera y estuviéramos presentando así como, oye, si tú no estudias historia de la iglesia, tienes una rayita menos de cristiano. Sí, para ejemplificar eso, yo a mis grupos, yo enseño las materias de Biblia, de Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una semana tienen que leer Josué. Y no lo leen luego. Y entonces, y realmente les digo, o sea, es absurdo que sí se chuten 60 páginas de historia de la iglesia y no lean la Biblia. O sea, en ese sentido hay que aclararlo, pues. O sea, no estamos diciendo que es el conocimiento primordial para tu crecimiento cristiano. Sí, pero no se trata de... Se trata de promover se trata de promover la historia de la iglesia. Entonces, ya aclarando eso, yo diría que la importancia de estudiar historia de la iglesia está en que es conocer el obrar de Dios a través de los tiempos. Es conocer lo que Dios está haciendo o ha hecho a través de la historia y a través de los tiempos para extender su reino, para hacer crecer su iglesia, para llevar la salvación a todos los pueblos. Es como conocer todo el fondo, ¿verdad? De por qué estamos en este punto hasta aquí, o sea, por qué estamos hasta este punto. Y cuando lo ves desde esa perspectiva y lo estudias desde esa perspectiva, sabes que la historia de la iglesia te acerca a Dios. Es una forma de acercarse a Dios y de ver a Dios, porque estás viendo a Dios obrando. Claro, es que conocer al Dios que obra a través de su obra, ¿no? Me recuerda mucho uno de los motivos, tú ya dijiste uno de los motivos por los cuales es importante que todos conozcamos historia de la iglesia, cuando termina el libro de Josué y iniciamos el libro de Jueces, dice muy claramente el autor de Jueces que dice la tradición que fue Samuel, ¿no? Y dice el autor de Jueces, pero murió Josué y murió toda la generación de Josué, y se levantó una generación que no conocía al Dios de sus padres. Y todos conocemos lo que viene después en el libro de Jueces, ¿no? Y ahora, si tú entiendes mucho de la historia del Éxodo, es Dios, y de la conquista es Dios diciendo todo el tiempo, dejen esta memorial aquí, dejen estas rocas aquí, la Pascua tal día, y es como tienen que recordar las hazañas que Dios ha hecho. De hecho, cuando van con Rahab la ramera en Jericó, recordemos que esta mujer conoce las historias que del Dios de Israel, ¿sí? Y el problema es que cuando dejan de transmitir las historias de la obra de Dios en su pueblo, hay una generación que no conoce. Y aquí usaríamos esa frase famosa de un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Para mal, muchas veces. Y también para bien y entenderlo. Y entonces yo creo que conocer la historia de la iglesia nos puede ayudar a evitar el error, a conocer el error, conocer las fallas. Así como tú estudias la historia de Israel o la historia en Hechos. La historia de Hechos no es una historia de una iglesia perfecta, es una iglesia con fallas, es una iglesia con desórdenes. Y luego la iglesia en Corinto y todas estas iglesias nos ayudan y nos instruyen para saber qué no hacer y qué sí hacer. Y sabes que yo creo que una de las cosas que un punto a favor de estudiar la historia de la iglesia
sería que Dios mismo ha querido que recordemos la historia. Es decir, Dios ha querido siempre testificar sobre los hechos que Él hace en la humanidad. Sí, y la Biblia es eso. No solo eso, en la Biblia lo vemos a través de las fiestas, a través de los memoriales, a través de fechas. La Pascua misma es una evidencia de Dios dice, quiero que recuerden lo que hice, quiero esto, etcétera. Y la Biblia, pues al conservarla, como tú dices, al guardar las escrituras y tanta narrativa, más que didáctica, textos, digamos, didácticos, la Biblia es narrativa en la mayoría, y es un libro histórico de historias. Podríamos decir que Dios está a favor de registrar la historia de lo que Él está haciendo para llevar a cabo su plan redentor. Entonces, la historia de la iglesia, es decir, lo que pasa después del 70 o después del 90, después de Cristo, que ya no está registrado en la escritura y que ya no es canon, pero todo lo que pasa de ahí hasta acá sigue siendo Dios obrando en la iglesia. Y si Dios ha querido que recordemos tantas cosas a través de la historia que registró en el canon, que se registraron en el canon que Él mismo inspiró, pues podríamos decir que lo mismo pasa con el resto de la historia, ¿no? Que él desea que sigamos recordando esto, Él desea que sigamos aprendiendo esto. Ahora, ya entrando en materia en la historia, bueno, ya es donde nos toca a nosotros tener cuidado y ir discerniendo también la historia, porque ya no es canon, o sea, ya de ahí, claro, a partir de ahí ya nada es canon. Entonces pueden haber cosas que sean falacias, pueden haber cosas que sean muy ciertas, y es donde tenemos que apegarnos como a los métodos de estudio de historia. Y que la manera de ir a la historia es la misma manera en que vamos a la historia de Israel, no de una manera didáctica en el sentido de que todo lo que ocurrió está bien, sino simplemente como Proverbios dice el precioso, miré y tomé el consejo, ¿no? Ver qué pasó, ver en qué se falló. Y eso lo podemos ver a través de todos los concilios, por ejemplo, el concilio de Hechos 10, ¿no? Luego tenemos en Hechos 15, y luego tenemos muchos otros concilios que ya no están en la Biblia, pero que hubieron concilios, y hubieron disputas, y hubieron divisiones, y hubieron herejías, y hubieron, sistematizaron la teología, ¿no? Entonces, ese es un punto. Dios está a favor por los beneficios que nos produce conocer la historia. Y ¿sabes qué? Yo creo que no solo es que está a favor, sino que hay muchas partes de la Escritura que podríamos aplicar podríamos aplicar a decir, Dios nos está mandando a celebrar lo que Él ha hecho. Hay muchas partes. Estaba yo leyendo Salmo 105, que dice, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos, cántenle, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alégrense al corazón de los que buscan al Señor, busquen al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente. Y dice, recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Y empieza a hablar de todo lo que ha hecho a través de Israel. Sí, estamos aquí hablando específicamente a través de recordar y de hablar y de contar las cosas que Dios ha hecho a través de la historia de Israel. Se les pedía eso a los judíos, pero podríamos aplicarlo esto a nosotros también y decir, tenemos que alabar a Dios, recordar las maravillas que Él ha hecho y alabarle por esas cosas que Él ha hecho. Claro. Entonces, toda la Biblia es como la evidencia interna de Dios. Recuerden, celebren. Lo vemos en la historia, por ejemplo, de la oración de Daniel, la oración de Esdras, en Esdras 9, empieza a relatar todo lo que pasó con Israel, y empieza a recordar y a decir, tus misericordias, Dios. Es que conocer la historia es conocer las misericordias de Dios, es ver a Dios en la práctica, es no solo ver a Dios en la teoría, decir, soy bueno, soy misericordioso, soy fiel, sino es como Josué, no faltó ninguna de las palabras que Dios había dicho. Y cuando ves la historia, hasta el 2021,
entiendes y dices, wow, Dios ha sido fiel y Dios es fiel. Y creo que eso ayuda, uno de los beneficios es ayudarnos a esta generación de cristianos, nosotros, y nos incluimos a nosotros, que de alguna manera a veces sentimos que el cristianismo empezó con nosotros. Esto, y una manera de verlo es como los que ven fútbol, que piensan que el fútbol lo inventó el Barcelona, con Lionel Messi o con Ronaldinho, ¿no? Y entonces, es todo lo que ha habido de fútbol, ¿no? Y no hay un respeto y piensan, no, sabes que el fútbol es así, y todos somos un poco de esto, porque sentimos que ahora es que desde Paul Washer inventó el cristianismo verdadero, y no, es que John MacArthur fue el que inauguró la verdadera fe cristiana. Y tenemos ese problema, y ese problema se está dando aún más en los últimos años con, voy a usar un término que yo estoy ahí, y porque va a sonar despectivo, pero con chavitos y chamaquitos que quieren venir a resolver y inventar y encontrar el hilo negro, y que piensan que con que leyeron 2, 3 cosas ya tienen la solución a todos los problemas. Y cuando ves la historia de la iglesia y tú entiendes, el Espíritu Santo ha estado en control de esto, hay cosas que no ha querido resolver, hay cosas que sí, hay cosas... Y entonces es como que te pone y te ubica y te humilla un poco y te dice, cálmate, ¿quién eres? Acabas de nacer hace poquito. O sea, esto no se inventó, esto no se inició ahora. Esta batalla no es nueva. El cristianismo no nació contigo, ni no nació con YouTube. El cristianismo no nació con estos movimientos, o sea, y eso creo que es importante hoy para una generación de cristianos tan teológicos, que está padre eso, pero donde hay muchos peligros de presunción, de arrogancia. Podríamos decir que la historia de la iglesia nos humilla, sin duda. Nos puede mantener humildes, o sea, no es que lo hace automáticamente, obviamente. Puede haber gente que se la pasa estudiando historia de la iglesia y se hace más arrogante todavía, pero yo creo que cuando lo vemos desde esa perspectiva nos puede mantener humillados y decir, oye, hubo un cuate como, no sé, como Jonathan Edwards, y nunca voy a hacer ni siquiera un 10% de lo que él hizo, ¿no? Por un ejemplo, hubo un cuate como... voy a decir, por ejemplo, hubo un cuate como John Wesley que tenía una teología diferente a la mía. Pero que hizo más que todos nosotros. Y que yo nunca voy a hacer ni la mitad, ni el 10% de lo que John Wesley hizo. Sí. El tema es que ahora, y no quiero menospreciar a los teólogos ahora, que también, gracias a Dios, hay muchas cosas que están bien, ¿no? Pero... las bases fueron puestas por otras personas. Es como las misiones, como en México, por ejemplo. Ahorita yo voy y planto una iglesia, pero hace décadas no era así. Y tienes que respetar la historia y tienes que decir, oye, pero es que antes usaban velo y cantaban coritos y en las banquitas y todo, y como ese término despectivo y ahora como nosotros ya descubrimos que puedes poner luces y todo eso, ya tenemos la iglesia moderna. Y esa arrogancia y decir, oye, pero es que esta gente picó piedra y esta gente hizo y puso bases en cierto sentido cuando era otro boleto. Imagínate toda la teología que se pudo construir en la iglesia medieval, todos los avances de la iglesia medieval, las traducciones, John Hus, Tyndale, todos estos que estuvieron actuando en la época más oscura quizás que ha existido en la iglesia cristiana. Y sí, yo creo que eso es parte de, aunque también está el otro peligro, está el peligro del lado conservador o el lado fundamentalista, claro. Que está casadísimo con la historia de la iglesia y quiere que todo siga siendo como hace 500 años. Claro, no, y por ejemplo, el ejemplo clásico de esto es los que quieren que la iglesia sea como la iglesia de Hechos. No sé si alguna vez has visto esa idea de que la iglesia perfecta es la iglesia de Hechos. ¿Cuál perfecta? En Hechos 6 ya hay división. Solo porque a unas señoras les sirven comida y a otras no. Y tienen que poner diáconos. Y es una iglesia con problemas,
pero entonces es como, no, es que debemos reunirnos en las casas y las instituciones, y no hay que tener pastores, sino hay que ser todo así como orgánico, porque esa es la historia, esa es la iglesia buena, la de Hechos. Como tú dices, pero mira, yo creo que conocer la historia de la iglesia bien, porque eso cualquiera puede decir, y yo le diría, tienes que estudiar historia de la iglesia, tienes que ver los peligros de pensar así. Conocerla completa es importante. No solamente tener una parte, sino, por ejemplo, si tú estudias la historia, no sé, es más como si tú leyeras a Calvino con Miguel Servet, o Serveto, como quieran traducirlo, ¿no? Si tú lees la historia de Calvino con este cuate, pues lo mandas a Calvino al infierno. Y entonces, creo que es como ser humildes y ver ¿qué ocurrió antes? Ahorita está muy de moda eso de hay que deconstruir nuestra fe. Entonces es como, wow, o sea, ¿quién nos creemos? Esto no se inventó ahora. O sea, las bases y la teología ha ido progresando para bien, a veces para mal. No es la primera vez que hay herejías, siempre hubo herejías, siempre hubo avivamientos. Ahorita qué fácil usamos la palabra avivamiento, ¿no? Y conoces la historia de la iglesia y entiendes que es un avivamiento. Creo que como que nos ubica y nos da un baño de realidad para ver qué es la iglesia y sobre todo entender que Jesucristo dijo, yo soy el Señor de la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La manera de verlo es eso, porque ahora vino la pandemia y el COVID y mucha gente pensaba que la iglesia se iba a acabar. Sí. Por Dios, necesitamos ver que no siempre fue así y a lo mejor estamos hablando como arrogantemente, como juzgando y como solo porque nosotros sabemos 2, 3 cosas más. Lo que dice ahí Armando Vázquez es parte de esto, ¿no? De que la historia amplía nuestro panorama de contextualización y sí, nos mantiene, creo que nos mantiene en perspectiva. Nos mantiene la perspectiva, también nos saca de nuestro tiempo y nos ayuda a ver cómo fue el cristianismo en otro tiempo. Nos ayuda a ver cómo fue el cristianismo en otros lugares. Y obviamente eso nos saca también de nuestro contexto cultural y geográfico. En fin, yo creo que los beneficios son innumerables. Ahora, estamos hablando de historia de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de historia de la iglesia, no podemos sacar la historia de la iglesia de la historia universal. Claro. Y es aquí donde entraría otra pregunta, es decir, ¿qué tan válido o necesario sería que los cristianos también conocieran la historia universal? Estoy hablando de la historia en general. ¿Y cuál debería ser nuestra visión de la historia universal? ¿Cómo deberíamos de acercarnos a la historia universal? Claro, creo que eso igual separa a un buen historiador de la iglesia de libros básicos, que yo te recomendaría que leas, puedes leer uno básico, pero algo que hace brillantemente Justo González en su libro es que contextualiza la iglesia dentro del contexto global y entiende que la iglesia fue progresando y caminando a la par que muchas cosas ocurrían. Por ejemplo, él te habla de no sé, por decir una manera, de la conquista de España llegando a América. Y te habla mucho de eso, y te habla incluso de, no sé, de Mussolini, en un libro de historia de la iglesia. Creo que es importante. Ahora vamos a separarlo de historia de la iglesia, historia universal, ¿no? Es importante porque la historia del mundo es la historia también de Dios en el mundo. O sea, en cada episodio ha sido Dios soberano, poniendo y quitando, moviendo las fichas, controlando todo. Y es fascinante. Es quizás menos atractiva puede ser, pero es tremendamente rica para nosotros para entender. El ejemplo muy sencillo es pandemias, ¿no? Ahorita qué fácil era para nosotros hablar de pandemias como
la primera pandemia del COVID-19. Y luego tienes un poco de las otras pandemias. Y quiero nada más dejar claro algo. La historia de la iglesia no es para menospreciar nuestra historia y nuestro contexto. Porque cometeríamos un error decir, ¿qué te quejas? La iglesia ahora no tiene desafíos. La iglesia de ahora es todo, o sea, eso no está bien. Eso, y a veces hacemos eso. Es como, sí, tú te quejas por esto, pero a mí me tocó eso. Y hay arrogancia en el pasado. Hay arrogancia del pasado. Y también hay que cuidar también ese detalle de no menospreciar nuestros dolores, nuestros retos, nuestros desafíos. Aunque puedan ser menores, mayores, son los nuestros. Y eso no cambia, pues. Mira, yo creo que lo dijiste bien. Yo diría toda historia es la historia de Dios. Es toda. Cuando estamos hablando de toda, es toda. O sea, todo lo que pasa, si creemos en un Dios soberano, si creemos en un Dios que está en control de todas las cosas, entonces podemos decir que cada uno de los actos que han pasado en la historia han sido por manos de Dios. Entonces, si creemos eso, creo que tenemos una responsabilidad de conocer cuáles son los actos que Dios ha hecho a través de los tiempos. Es decir, qué es lo que Dios ha ido haciendo e incluso tratar de razonar el por qué. Tratar de ir hilando esta historia universal con la historia de lo que Dios está haciendo en el mundo. Y la realidad es que hace muchísima falta. A mí me gusta mucho escuchar libros de historia. Y es increíble casi todos los libros que he escuchado de historia universal tienen un punto de vista ateo, obviamente. Uh-huh. Y da un poco de coraje. Da un poco de coraje escucharlos. Da un poco, aunque lo hago como informativo, es decir, porque me gusta conocer, me gusta estudiar la historia, pero sí te da un poco dices, híjole, o sea, ¿por qué nadie está hablando o contando esta historia desde un punto de vista cristiano? Es decir, ¿por qué nadie habla de todos los movimientos en los imperios en la Edad Antigua? Claro, desde un punto de vista cristiano. Es una hipérbole aquí para los que se vayan a chequear y vayan a mandarnos, ya hay este libro. Por supuesto, hay cosas, pero no es la general, pues. Y sobre todo no la forma abierta al público. Porque la realidad es que tú te puedes ir a un comentario histórico de la Biblia y te puedes ir a la lista de bibliografía y vas a encontrar un montón de libros de autores que, con todo respeto, quién sabe quiénes son. O sea, ¿por qué? Porque no están... podríamos decir abiertos al público, no porque no quieran, sino porque no es accesible para la mayoría de personas. Sí. No hay una distribuidora, no están en distribución, solo están en un PDF ahí en un lenguaje de hace 50 años. A eso nos referimos, que no diríamos que no son mainstream en cierto sentido. Exactamente, sí. Esta historia desde este punto de vista. Porque no es igual fácil pues, tampoco, no es fácil porque no es que lo van a sacar en venta y lo van a comprar cualquier cantidad de personas. Entonces es parte de lo mismo, es parte de la maquinaria, digamos, completa. Pero sí, a lo que iba es esto, que la historia universal, tenemos muy poco acercamiento a la historia universal como cristianos y por tanto se está hablando muy poco de cuál debería ser nuestra visión como cristianos de la historia universal. Y lo digo porque, ahorita se está haciendo muy popular, por ejemplo, escuela en casa y todo este rollo, pero la educación, es decir, a tus hijos los van a educar en cuanto a la historia. Si los mandas a escuela pública, los van a educar en cuanto a historia y obviamente el punto de vista, en la mayoría de los casos, va a ser un punto de vista no cristiano de la historia. Y que también estamos preparados como papás para contrarrestar ese punto de vista o para reeducar a nuestros hijos sobre la historia. Entonces, son muchas cosas de las que podríamos hablar de eso, pero más que nada es como echar la bolita y decir, hace mucha falta
ver la historia completa, no solo la historia de la iglesia, sino la historia universal, como la historia de Dios. Claro, que hay algo que está creciendo mucho, es la filosofía, filósofos cristianos, que están muy ligados a los apologetas, ¿no? Los apologetas, el movimiento de apologética ha crecido en los últimos 10 años, increíblemente, gracias a Dios, y pues casi todos los apologetas, en cierto sentido, véase William Lane Craig, por ejemplo, son filósofos, y ese es un movimiento que ha crecido. Hay un poco ahí de historia también. Historia de la iglesia creo que necesitamos como meterle un poquito más, porque es increíble y está chidísimo. Justo González, ¿no? Es un librazo y es lo mejor de lo mejor. Y tú dices, ¿y por qué no hay demasiada oferta, no, en español? Véase. Gracias a Dios, Historia del Pensamiento Cristiano, uno de los libros más impresionantes que alguien pueda leer, ¿no? Y eso que yo leí el resumido, hay una versión resumida en Kindle. Yo leí el completo, tuve la bendición de que nuestro profesor de Historia de la Iglesia en el seminario no nos daban Historia de la Iglesia, nos dieron Historia del Pensamiento Cristiano, que sí, es diferente. Es otro rollo. Es como estudiar la teología, o sea, el progreso de la teología, digamos, el progreso del pensamiento cristiano, que está chidísimo. Y por eso es que a veces nuestra postura, y los que nos conocen, es de que como que, o sea, ahora, gracias a Dios, hay muchos movimientos, muchas cosas que están surgiendo. Por ejemplo, el movimiento de la consejería bíblica, eso sí podemos decir que es nuevo, porque no es nuevo la consejería bíblica, ¿sí? Que es el pastoreo, el discipulado, pero sí como respuesta a la propuesta del mundo psicológica, ¿no? O de psicoterapia. Sí hay algo que esto es, digamos, entre comillas, nuevo, ya tiene un rato, ¿no? Pero no lo vas a encontrar en el 1500. Sí hay cosas modernas que eso, pero en cuanto a la teología, no sé, lo que ha pasado con N.T. Wright, ¿no? Muchos, que quiero aclarar, todos mis respetos al Señor, sabe más de la Biblia que nos da como 300 vueltas a todos nosotros, ¿no? Es un máster, pero muchas personas se enloquecieron cuando empezaron, que tampoco es nuevo, la nueva perspectiva paulina, ¿no? Y entonces, de repente todo nos enloquecemos, suena interesante, suena inteligente, y nos olvidamos de todo lo que se ha dicho antes. Y entonces, es otra vez lo que decíamos, hay que ubicarnos en el contexto de la historia de la redención, pero en el contexto completo. 2021, el cristianismo no se inició en YouTube, ¿sí? Porque ahora, somos tan irrespetuosos. Voy a hablar de los reformados calvinistas, incluso con la iglesia, con arminianos, por ejemplo. Es como si, oye, pero ¿conoces la historia? O sea, puede ser que en tu país fueron los arminianos los que sentaron las bases, y fueron misioneros que ni siquiera tenían la mejor doctrina, la mejor teología. Y entonces es como ubicar, respetar y sobre todo ver a Dios y decir, wow. Y ahora, en la historia universal también. Hace rato en Instagram, síganos en Instagram, ahí platicamos bastante. En Instagram nos pedían, hablen sobre el comunismo, ¿no? Yo he estado estudiando bastante sobre comunismo porque quiero informarme. O sea, todo el mundo habla del comunismo, ¿no? El socialismo, el comunismo y estas cosas, y Venezuela y Cuba. ¿Y cuántos saben realmente la historia del comunismo? Yo creo que alguien que dice es que el comunismo es la solución es alguien o que es muy estúpido como para desearlo, o lo más sencillo es que no sabe qué onda con el comunismo y no ha estudiado historia del comunismo. Y tú puedes ver también a Dios ahí tejiendo y mostrándonos el fracaso del ser humano al querer tener soluciones, sobre todo cuando tienes el contexto del socialismo utópico y cómo esto se desarrolla, y es como el fracaso del ser humano, igual como en el futuro quizás vean el fracaso de la democracia, y todas estas cosas te ponen en contexto y puedes ver al Dios soberano, al Rey, que es lo único que no se mueve. ¿Y sabes qué es lo increíble de todo? Que siempre vas a ver a la iglesia por ahí,
en algún lugar va a estar la iglesia. En algún lugar va a estar la iglesia por ahí. En cualquier evento histórico siempre hay una referencia por ahí. Y la iglesia cristiana. Y ¿sabes qué? Eso a los historiadores ateos les choca, o sea. Les choca, los enloquece. Y por eso es que su respuesta es toda esta idea absurda de que la religión precisamente, y lo que decían, es el opio del pueblo. Es como la droga y por eso siempre ha habido la religión. Estaba estudiando escuchando más bien este libro de... Ay, se me fue el nombre. Imperios y Espadazos, no sé si lo has visto ahí en Audible. Sí. Lo he estado escuchando, es historia universal en general, pero es un cuate que no solo es ateo, sino que es burlón, o sea, se la pasa burlándose del... Es youtuber, ¿no? ¿O era algo así? De radio, creo que sí. Haz de cuenta un rusarín, Sí, pero más agradable, yo creo, ¿no? De la historia y más educado. Sí. El caso es que el cuate se la pasa como burlándose de la historia que nos da la Biblia, pero nunca, o sea, toda su historia de la antigüedad está casi fundamentada o va yendo a la par de lo que va contando de la historia de la Biblia, ¿no? Y aunque siempre tiene que estar aclarando, aunque esto es una mitología, ¿no? O aunque esto fue algo que los judíos luego inventaron. Entonces, al final hasta los mismos historiadores no cristianos tienen que siempre recurren a la Biblia, y siempre tienen que estar tratando de reexplicar las cosas, ¿no? Porque... Sí, es vergonzoso para ellos que, por ejemplo, casi todos los historiadores que citan para ciertas épocas se refieren al cristianismo. Incluso varias de las fuentes más importantes que validan o que respaldan o que apoyan evidencias arqueológicas, evidencias históricas, son de no cristianos, incluso de enemigos de la fe, diciendo, ahí estaban estos cuates, estos que seguían a ese hombre, Jesucristo, y todo. O sea, la verdad es que no, por eso creo que las propuestas del mundo son ir por otro lado, ir y atacar, y más bien empezar a decir y verlo como un problema, cuando la historia de la iglesia misma ha sido... Ahora, por supuesto, la historia de la iglesia también nos ayuda a ver los fracasos de la iglesia, y ver las estupideces que se hicieron a lo largo de la historia y las cosas absurdas que ocurrieron. Y conoces la iglesia medieval y wow, o sea, te enloqueces, y dices wow, o sea, y ahorita nos volvemos locos porque Guillermo Maldonado echa aceite, ¿no? Digo que no está bien, es un charlatán, todos lo sabemos, ¿no? Pero luego ves la historia de la iglesia y dices, híjoles, es que siempre ha habido de este tipo de... Hubieron peores. Hubieron errores más graves. Y no solo eso, sino alguna vez fue la generalidad de la iglesia, como, no sé, la Santa Inquisición, por ejemplo. Y también creo que es importante mencionar, conocer la historia de la iglesia nos ayuda a evitar la división y a evitar el ecumenismo errado, ¿no? Porque también te humilla ver que hay muchas cosas que se lo debemos a otros, ¿sí? Y entonces incluso puedes ver, voy a decir algo que puede sonar raro, déjenme acabar de ya. Puedes ver a la Iglesia Católica como una aliada en muchas cosas, y con cómo la Iglesia Católica fue usada. Y hablamos de, por ejemplo, el podcast pasado de la Iglesia Católica y las misiones, ¿no? Hay lugares donde solo los católicos llegaron o pusieron bases, ¿sí? Y yo te diría que incluso en México, llámele como le llames, una conquista, lo que sea, ¿no? Pero también puedes ver algunas cosas, como que el padre del protestantismo era un monje católico, ¿no? Pero no solo eso, presbiterianos, ¿sí? Metodistas, bautistas. También puedes verte a ti en el plano de la historia de la iglesia, y me veo a mí y digo, lo mío nació hace 10, 20 años, ¿sí? Y tiene un espacio, mi movimiento, ¿no? Tiene un espacio, pero hay muchas cosas que le debemos a otros. Y gloria a Dios, son nuestros hermanos. Y también ver que habían épocas en las que valía gorro, en las que es la iglesia cristiana contra Satanás mismo.
Y eso te ayuda como a decir, nos peleamos por tantas cosas hoy. Y antes era lo que había, ¿no? Entonces, sí, dice Douglas, hay que diferenciar cristianismo de cristiandad. Sí, estamos hablando de la historia del cristianismo y estamos hablando de historia de cristiandad también. En sus grises, en sus blancos y en sus negros. No es una historia perfecta, no es una historia perfecta, y eso también creo que nos puede ayudar. ¿Cómo se llama el libro? Dice Juan Marro, el libro para estudiar historia de la iglesia. Yo te digo, si quieres meterte allá, Chidey, es historia de la iglesia cristiana o historia del cristianismo de Justo González. La verdad que Historia del Cristianismo de Justo González no es un libro difícil de leer. No, es fascinante, vas a querer más. O sea, lo único es que está grande, o sea, lo único es que está... O si no, puedes empezar con Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González. Hay una versión de Kindle muy bonita que es más corta. Y creo que ese ya es una gran entrada. Sí, pasa necesariamente por Roma, la historia de la iglesia cristiana, y por 1000 años. O sea... No puedes hacerlos a un ladito y que muchas cosas ahí se iniciaron, se fundaron. Ahora, todo eso es lo que a mí me encanta estudiar la historia de la iglesia. Aparte digo una cosa que es trivial, te da plática, ¿no? O sea, tienes algo que platicar, no te van a chamaquear, Hoy hablamos hace rato de todos los pensadores. Está muy de moda que hayan pensadores en los medios, ¿no? Filósofos y gente que quiera venir a decirte es que así y así y así. Ahorita hay una tendencia muy fuerte de evangelistas del socialismo. Hay muy fuerte eso. Tú decías de Diego Rusarín. Él es un evangelista del socialismo, es anticapitalismo. Yo no soy un evangelista del capitalismo, ni estoy defendiéndolo, ¿no? Pero ellos tienen otra versión de la historia. Ellos aparte te tratan de estúpidos y tú dices, es que... y das las referencias, ¿no? Y entonces, creo que entender la historia universal te puede ayudar a entender. Es más, puedes estudiar la historia de los últimos 100 años y ya te acomodaría mucho en muchas cosas. Y te ayudaría a entender muchas cosas hoy y a cuidar muchas cosas. Sí, bueno, ahora por último, algo por lo que queríamos hacer este podcast es porque queríamos anunciarles que estamos por iniciar un nuevo podcast. Se dice que estamos produciendo, se escucha chido. Estamos produciendo un nuevo podcast que va a ser clips cortos de 3 minutos de historia, y van a... Básicamente va a ser eso, 3 minutos de historia, y van a ser como pequeñas porciones de historia de la iglesia, como pequeños temas, es decir, por ejemplo, padres de la iglesia, o a veces sobre un padre de la iglesia en específico, o a veces un pequeño clip sobre Martín Lutero o sobre cierto evento de Martín Lutero. La idea no es como hacer un estudio exhaustivo de la historia de la iglesia, sino dar como una pequeña porción que alguien puede escuchar mientras se está bañando o mientras, mientras vas a la tienda por las tortillas, algo que puedes escuchar en un ratito y aprender un poquito sobre historia. Ahora, esta idea, lo tengo que decir, es súper fusilada, súper copiada de un podcast que a mí me gusta mucho, que es 5 minutos en historia de la iglesia. Está en inglés, de Stephen Nichols. Por si no lo conocen, Stephen Nichols es un teólogo, historiador de la iglesia, biógrafo también. El cuate era mano derecha de R.C. Sproul. Él tiene un montón de libros de historia de la iglesia. Yo he leído algunos libros de él, y tiene este podcast sobre historia de la iglesia en inglés, y él hace estos 5 minutos en historia de la iglesia. Ahora él es mucho más académico, sigue una serie, sigue una secuencia. La idea la estamos adaptando, no estamos fusionándonos su contenido. No, para nada. De hecho, va a ser contenido propio, resúmenes propios. Un poco de contextico. Al estilo un poco de contextico, pero tampoco va a ser
esta forma de podcast, de plática. Es prácticamente, te vamos a leer algo que nosotros escribimos, un clip de 3 minutos sobre historia. Y la idea es que no solo sea sobre historia de la iglesia, va a ser sobre historia en general, pero también viendo la historia desde un punto de vista cristiano, aunque va a estar mucho más cargado a cuestiones de historia de la iglesia. Responde mucho a la idea de si hay algo que ahorita dijimos, nos gustaría que se hicieran más cosas sobre esto. Y si no la hay, pues la hacemos, ¿no? Sí. Y esperamos que te guste. La verdad es que es contraproducente. Hay un riesgo de hacer estos podcasts y es que son 2-3 minutos. O sea, no nos genera más que mucha investigación para sintetizar. Y a lo mejor, pero si podemos abrir apetito, no sé, Carlos, si ya hemos decidido si lo vamos a hacer por temporadas temáticas o simplemente como Dios nos vaya dando a entender, cronológico, ya tenemos algo hecho, o sea, no creas que lo vamos a empezar a hacer, ya hay cosas que de hecho ya hay escritos, tengo escritos 5, y de hecho creo que ya había grabado como 3, ya tenía como 3 grabados, y la mayoría de estos eran en el periodo de la iglesia primitiva. Ahora, no sé si siempre va a ser así, porque la idea no es seguir una secuencia, entonces... Claro, y quiero que entendamos, no es una enseñanza para que tú puedas entender la historia de la iglesia, son clips como snacks o como, no sé, probaditas, bites de historia de la iglesia. Es como probaditas de historia de la iglesia, y a lo mejor nos vamos a mover acá, pero sobre todo... el enfoque es que conozcas algo que de alguna manera te ayuda y tiene una relevancia ahora. Hay podcasts de historia universal también, hay un chorro. Y súper pesadones, súper profundos. Acá lo que queremos hacer es como un bocadillo y tú dices, oye, pero lo van a subir cada mes o algo así. Vamos a tratar de subirlo seguido. La idea es semanalmente, o sea, que haya uno semanal. No sabemos si luego se puedan 2, porque igual puede que... No sabemos qué tanto tiempo nos pueda tomar. Al menos al principio ya tenemos algunos a eso. A lo mejor quizás podríamos aventar la primera temporada, tener la lista. Y de nuevo, son como... no esperes, porque tú no dices, oye, ¿por qué se pasaron a esto? ¿Y por qué dijeron esto? Y no mencionaron a esto. Y también este personaje lo dijo. No. Tiene un sentido y tiene un propósito. Son temáticos estos. Y son probaditas de historia de iglesia. De hecho, se va a llamar 3 minutos de historia. Un podcast de Contextico. Lo vamos a subir desde nuestra autoría de Contextico. Vamos a tratar de blindarlo ahí lo más posible, el contenido, para que no se lo fusilen y le hagan su videíto y lo suban. No, pues no hay bronca. O sea, el caso es que puedan aprender con nosotros y compartirte un poco de lo que nos encanta, que de nuevo... Mira, ahí les van los 3 primeros temas que tenemos. El primero es ¿por qué estudiar historia? Creo que sí, o la importancia de la historia, que es como solamente introductorio. El segundo es los padres de la iglesia, como una introducción muy general a los padres de la iglesia. El tercero es leyendas de antaño, donde hablo como que hablamos de que este periodo de la historia está también lleno de muchas leyendas, y menciono algunas de estas leyendas que no son ciertas, que son ficticias y que fueron creadas pues por fanáticos. El cuarto es la didache o la didache. Vas a aprender un poquito sobre qué es. Es un escrito antiguo. Y el quinto es sobre Ignacio de Antioquía. Así van a ser. Son como temas claro, que ahorita lo escuchas y tú dices, y a mí qué demonios me importa Ignacio de Antioquía, ¿no? Cuando lo escuches vas a saber por qué. Y vas a decir, órale. Pero es la idea de que la idea es de que en 3 minutos te lo puedas chutar y puedas aprender algo que tu vecino no sabe. Por lo menos para presumir y para decir, mira, yo sé esto que tú no lo sabes. Y sí, buscamos de alguna manera, aunque suene arrogante, culturizar a este pequeño sector de oyentes que tenemos. Culturizar. Porque creo que nos has escuchado, creemos que de verdad es muy importante la historia de la iglesia. Así que
Si tú nos estás escuchando, en donde sea que nos estés escuchando en audio, busca 3 minutos de historia, ponle ahí contextico para que pueda aparecerte. Vamos a también subir el episodio en audio en YouTube. No sé cómo ves, Carlos, nosotros lo subimos en... Sí, lo subimos en YouTube y le hacemos un template o algo así que esté ahí. Ándale. Con el audio. Ándale. Sí, y ya sabes que puedes buscarlo. Depende de cuándo estés escuchando esto, por supuesto, pero nosotros vamos a subirlo. Estamos finalizando por iniciar septiembre, así que ya de septiembre de 2021. Entonces queríamos contarles de eso, platicarles de este podcast que estamos preparando también. Es otro brazo de Contextico y nada, espero que haya sido de bendición para ustedes este episodio. Recuerda dejarnos ahí tu reseña en Apple Podcasts, en Spotify, no sé si hay calificación realmente. Y recuerda que también subimos los videos y hacemos lives donde pues también tratamos de platicar un rato con ustedes ahí, los que se van conectando. Ha sido un gustazo, la he pasado muy bien hablando de un tema que me encanta. No sé cómo viste, Carlos. No, estuvo chido platicando de un poquito de historia de la iglesia. Y bueno, esperen ahí el nuevo podcast que vamos a estar teniendo. Y que lo disfruten. Vaya todo. Dale, gracias, estamos en contacto. Bendiciones. Nos vemos.